Hola, bienvenido. Hoy hablaremos sobre los autores principales de la sociología. El objetivo principal de este video es aprender y aplicar los principales postulados de Emile Durkheim, Max Weber y Karl Marx. A continuación hablaré sobre cada uno de ellos. Emile Durkheim nació en el año de 1858 en Francia y murió en la capital de este país en el año de 1917 como consecuencia de una terrible depresión causada por la muerte de su hijo en la guerra. Es considerado uno de los padres de las ciencias sociales por defender la posibilidad de aplicar el método científico en diferentes áreas. Decía que los hechos sociales deben ser tratados como las cosas para poder estudiarlos. Emile Durkheim hizo muchas contribuciones a la sociología, como su importante trabajo teórico sobre el suicidio que se desarrolló en el año de 1897. Además, se centró en las funciones que la religión desempeñaba y subrayó el rol de la vida grupal para definir lo que consideramos como religión. Durkheim nos da a conocer acerca de la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, ya que a medida de que los trabajadores se van especializando cada vez más en una área, lo denominó como anomia. La anomia se refiere a la pérdida de dirección que se siente en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual ya no es efectivo. Por lo general, el estado de anomia ocurre durante un tiempo de cambio social, cuando la gente ha perdido su sentido de propósito de vida del trabajo en las sociedades. Durkheim será recordado por su insistencia en que el comportamiento debe entenderse dentro de un contexto social más amplio y no solo en términos individualistas. Otro importante pionero fue Max Weber, que nació en Alemania el 21 de abril de 1864 y falleció en el año de 1920. Fue hijo de una familia de clase media alta, con un padre abogado. Nació como el primero de los 7 hijos. Estudió historia, economía y jurídica, pero poco a poco, con el paso del tiempo, fue desarrollando su interés por la sociología. Más tarde llegó a ser profesor de varias universidades alemanas, en el cual impartía conocimientos a sus estudiantes que se basaban en el entender o profundizar. Es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, también conocida como la sociología económica. Sus grandes obras son La ética protestante y El espíritu del capitalismo, la cual señalaba que el comportamiento del ser humano iba determinado de acuerdo al lugar donde nace, la cultura y la religión. Otra de sus obras es La economía y sociedad. Weber nos decía que para entender el comportamiento debemos aprender los significados subjetivos que a las personas les confiere mediante sus acciones. Sus contribuciones se dirigieron al análisis de los fenómenos sociales, es decir, Weber decía que los comportamientos del ser humano no se limitaban por el lugar donde nace, la cultura, la historia o la religión. Otro importante pionero es Karl Marx, el cual nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de las clases. Marx se basó en la sociedad ya que se dividía en dos clases que entraban en conflicto para conseguir sus propios intereses. Veía estas relaciones en términos sistemáticos, es decir, creía que un sistema de relaciones económicas, sociales y políticas mantenían el poder y el dominio de los propietarios sobre los trabajadores. Marx sostiene que el tipo de sociedad capitalista, el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de su capacidad para trabajar, su fuerza y el trabajo, y el segundo es propietario del capital e instrumentos de trabajo. Su principal contribución al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. En consecuencia, Marx sostenía que la clase obrera debía acabar con el sistema de clases existentes. En un sentido importante, podemos comprender la sociedad a partir de los aportes de Karl Marx.